homilías del Padre Diego. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se reunieron en Jerusalén los fariseos y tomaron la decisión de hacerle a Jesús una pregunta comprometedora. Mandaron pues a algunos de los seguidores junto con los partidarios de Herodes a preguntarle: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad y sin respeto humano, pues no buscas el favor de nadie. Dinos cuál es tu opinión. ¿Está permitido pagar impuestos al emperador, sí o no? Jesús, dándose cuenta de la mala fe, les dijo: Hipócritas, ¿por qué me ponen trampas? Muéstrenme la moneda del impuesto. Ellos le entregaron un denario. Entonces les preguntó: ¿de quién son esas imágenes y esta inscripción? Ellos le contestaron: del emperador. Entonces le replicó Jesús: pues devuelvan al emperador lo que es del emperador, pero devuelvan también a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A lo largo de los últimos años, digo más o menos del Concilio Vaticano, hace 50 años, la Iglesia Católica empieza a tener una formación más grande de volver a las fuentes del Evangelio. Nosotros estábamos muy unidos con el poder terrenal. Ese poder terrenal nos lo dio el emperador Constantino, pero nos lo dio porque estaba perdiendo feligreses, estaba perdiendo seguidores, es más o menos en el siglo IV. En el siglo IV la Iglesia tomó mucho poder, y tomó poder por el testimonio de vida. Cuando mueren los apóstoles, vienen los seguidores, testimonio de la resurrección, y se empiezan a reunir en Roma. El lugar donde ellos quieren evangelizar es el centro del Imperio Romano. Y veían que los cristianos vivían muy bien, todo lo compartían, decían la verdad, eran intachables, y se fueron multiplicando. El Imperio Romano le empezó a dar miedo, dice: esta gente nos va a gobernar. Y viene la mamá de Constantino, el emperador, dice: mire, esa gente es muy buena y ahí hay votos, hay gente que le puede ayudar. La mamá de Constantino le intercede ante él y nos dan el poder terrenal. Grave error. En ese poder terrenal se cometieron cosas terribles. En ese poder terrenal pues adquirimos el idioma de los romanos, el latín. La organización política está tomada del Imperio Romano. ¿Qué es una parroquia? Un cantón militar de los romanos. Eran más o menos 2.000, 3.000 hombres. ¿Qué era una diócesis? Diocleciano, un emperador romano, dijo: una diócesis eran más o menos 100 parroquias o ejército romano para invadir y para gobernar. Y nos fuimos acostumbrando. Y entonces se le dieron cargos a los obispos que no los tenían. Entonces el emperador romano le dijo: mire, usted como maneja varias comunidades de fe, le voy a dar poder terrenal. Y se le da al Papa también el poder militar. Fue mal interpretado, fuimos perseguidos, perseguimos a mucha gente y nos mantuvimos así, cayera el Imperio Romano por el poder que tenía. Éramos los únicos que sabíamos leer y escribir, los demás no sabían leer ni escribir. Y el Imperio Romano cayó en desgracia, igual que nosotros: homosexualismo, licor, vagancia. Eran los mejores soldados, pero se relajaron y fueron destruidos por los bárbaros. Los bárbaros no sabían leer ni escribir y acabaron con el Imperio Romano. Hoy, después de tanto tiempo, vemos que el poder terrenal a veces los manejamos de acuerdo a muchas circunstancias. Y el poder terrenal está marcado por la dimensión del bautismo. 3 realidades que vivimos en el bautismo. Todos los que estamos aquí somos sacerdotes, y el sacerdote tiene la tarea de rezar, tanto en el sacerdocio común como en el ministerial. Profetas, decir la verdad, no adivinar.
A mí me da tristeza de muchos amigos míos del sacerdocio que se ponen a inventar bobadas con la gente que está enferma. Levanten las manos que lo voy a curar. Sé que le están haciendo algo terrible. Mal hecho. Ese no es el camino para anunciar el reino de Dios. Y viene un tercer elemento, el reinado de Dios, cuando bautizamos a un niño. Usted hace parte del reinado de Dios diferente al reinado de los humanos. Y el reinado de los humanos es para los humanos. Y nosotros debemos respetarlo. Por eso le hacen hoy la pregunta a Jesús. Miren, esta moneda, la da la respuesta del Señor. ¿Sí le debemos pagar impuesto o no le debemos pagar impuesto? Y entonces viene una relación entre Iglesia Católica y todas las religiones del mundo con el Estado. Hemos aprendido que los países más religiosos son los más de avanzada. Rusia son muy católicos de acuerdo a una formación que ellos tienen ortodoxa. El matrimonio es una institución válida para ellos. Todo lo que es sagrado tiene su razón de ser. Inclusive en Japón, en otras partes del mundo, inclusive en Estados Unidos, para poder ser presidente de Estados Unidos se necesita tener una religión o una secta que lo respalda. Por eso nuestro personaje, el presidente de Estados Unidos, todo lo que hace es defendiendo la vida. Acabó con las clínicas de aborto. Ese señor que es tan malo. Y entonces en Estados Unidos había dinero para abortar, mucho dinero. Entonces las fundaciones, las organizaciones internacionales decían, miren, del presupuesto de Estados Unidos nos tiene que dar plata para abortar. Ese personaje que es de la tierra, que es lo más malo que tenemos, dijo, no se puede abortar. No podemos sacar el dinero para que la gente llegue a abortar. Y vienen todas esas realidades, él es religioso a su estilo. Y cuando viene la religión, y especialmente la católica, viene el servicio. Ese servicio para poder vivir bien. El problema es que los que tenemos aquí en la tierra, y especialmente en Norte de Santander, todos vamos por los votos. Hace un año nos dio dolor con el gobernador que está en problemas. Recogió todos los niños de muchas parroquias pobres. Les dio los vestidos de primera comunión y les dio un desayuno. No invitó al obispo de Cúcuta, ni al párroco. Invitó al cura falso que dice cosas terribles del Parque del Agua. Se le dijo, miren señor gobernador, ese no es cura, esos niños no van a recibir la primera comunión. Y la respuesta es la misma. Son votos, hay libertad de culto. Y engañó a 1000 niños que fueron a recibir la primera comunión porque no era un sacerdote consagrado. A veces nos acomodamos en la religión y se nos olvida. Y a nosotros no se nos olvida. ¿Y qué es lo que tenemos que vivir? De acuerdo a lo sagrado, pero también exigiéndole a nuestros gobernantes. ¿Qué no podemos compartir? Una ley de abortos, imposible compartirla. Una ley que diga que su hijo puede hacer lo que quiera, que le tenemos que regalar el año. Eso es lo que quiere el Estado, que su hijo sea el más bruto de los brutos, porque no necesitamos que piense. Que su hijo sea lo más desorganizado. Ese es el mundo que nos quiere gobernar y nosotros desde la perspectiva de la fe tenemos otra actitud. Obediencia al Señor, respeto por los valores, conversión y hacer las cosas bien. Eso se llama amor cristiano. Y en ese amor cristiano vienen todas las obras de la iglesia. Usted la panela que me regala y lo hace con cariño. Y con esa panela vamos a construir el reino de Dios y le llevamos 4 años, vamos para 5 años. Tenemos la mejor panadería de todos los ancianatos de la parroquia y hay gente que gasta su tiempo, construye el reino de Dios haciendo pan. Más o menos hacemos 4000 panes semanalmente y llevamos no sé cuántas semanas y no contamos los panes, pero hay gente que regala tiempo. Ese es el reinado de Dios. A pesar de las injusticias, y esas son las injusticias donde el Estado debe estar, pero no nos interesa. El amor de Dios que regala tiempo al que va a las obras de caridad. El amor de Dios que sabe que usted tiene que gobernar bien su familia, no acorde a las leyes de los hombres, sino acorde a las leyes de Dios. Honra a tu padre y a tu madre y borrarás tus pecados.
hay un problema familiar, el inspector de familia o el bienestar familiar le da la razón al chico que es un patán, porque las normas se hicieron para que él se vuelva un patán, no para que obedezca. Cuando hablamos de procesiones tenemos que pedir todos los permisos, seguros, eso está muy bien, pero no nos quieren ver en una realidad de anunciar el evangelio a todas partes. Viene la acción de Dios. En el camino de la evangelización nadie, ni usted ni yo, estamos solos. Lo que es de Dios se hace, lo que no es de Dios no se hace, nunca se hace si no es de Dios. Y en ese caminar vienen muchas personas en el misterio. Cuando 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estaré. Y las personas que el Señor va colocando en nuestro camino nos van dando la razón del servicio y de las obras de caridad en los talentos. El reinado de Dios está marcado por los talentos, y en esos talentos los carismas de la iglesia: tiempo, perseverancia, oración, sufrimiento, capacidad de tener alegría y creatividad con todo lo que el Señor muestra. Ese es el reinado de Dios. Ese es el reinado de Dios que no lo quiere reconocer el ser humano, pero lo debemos reconocer en todas partes, en sus negocios. Hay un problema que cuando hacemos negocios tumbamos al que sea y sacamos a Dios. Cuando hay un problema extremo hacemos lo que sea, y el reinado de Dios es vivir en la verdad a pesar de nuestras debilidades y nuestros problemas. El reinado de Dios es para gente pecadora como usted y como yo, con limitaciones muy grandes, pero con la acción del Espíritu Santo nos vamos fortaleciendo para crear una comunidad mejor que sufre, que camina y que muestra la tarea de cada uno de nosotros. Que su familia sea el primer recinto del reinado de Dios. ¿Y cómo lo logrará? Siendo una persona de testimonio, de autoridad. Hoy las maquinitas que nos pegamos, los celulares, la información, nos quita tiempo para vivir. Hoy a veces cenamos frente al televisor. El televisor y los medios de comunicación nos gobiernan, y hay que dejarnos no gobernar, sino vivir en el silencio y en el respeto para ser verdaderamente familias. El mundo quiere que vivamos aislados a pesar de tanta información, que no le escuchemos al otro, que no le tengamos importancia por lo que el otro dice o compartamos. Que la Santísima Virgen María en este día, que supo cuál era el reinado de Dios, la opción fundamental por el pobre. Pobre el que es humilde, que es capaz de hacer las cosas bien. Pobre aquel que saca tiempo, la misa del primer domingo, primer día, viene y lo hace y participa con alegría del banquete del Señor. Pobre el que tiene tiempo para rezar antes de acostarse. Pobre que sabe que debe participar de su familia en todas las realidades, en la experiencia de Jesucristo resucitado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.